¿Trajimos una Biblia? Sí, sigo yo con eso. La tomamos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Háblanos, Dios, por favor, bendícenos, edifica nuestras vidas, transfórmanos un poco más, santifícanos. Lo que tengas para nosotros hoy, Señor, consejo, aliento, fortaleza, reprensión, disciplina. Estamos listos, Señor, a oír tu palabra. Háblanos, por favor, te lo pedimos en Jesús. Amén. La revolución de la cruz se llama este mes para nosotros. Estamos en el año de la iglesia, revolucionando el siglo XXI, pero ahora estamos en la revolución de la cruz porque estamos cercanos a celebrar justamente la pasión de Dios Jesucristo, la última semana de su vida, antes de su resurrección, y es una semana muy importante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dice la palabra. Y el mensaje de hoy es este: la sombra que cobija al mundo. Completen conmigo, por favor, esta frase: el que a buen árbol se arrima, buena sombra la cobija, dice un proverbio popular. Y hay otra cosa que se oye decir por las noches, no es tan popular, pero dice: no jalen que descobijan. ¿No ha oído esa frase? Tener la protección de una buena sombra es algo indispensable en la vida. Cuando el Señor habló de la semilla de mostaza, habló de una hortaliza. La mostaza es una hortaliza, como el tomate, se muere en el invierno, deja de existir y hay que plantar otra, o las semillas que cayeron hacen surgir otra, pero es otra planta, no es un árbol. Pero la mostaza parece árbol porque es tan grande, de tal manera que da sombra, dice la Escritura, y las aves hacen nidos en ella para hablar del reino que tiene influencia sobre los demás. Así es que una sombra es sinónimo de una influencia, de una bendición sobre otras personas. En mi tierra hay un árbol que hasta su sombra es mala. De hecho, cuando una persona, así en los pueblos, quiere decir que una persona es muy mala, dice: este es más malo que la sombra del árbol. No me acuerdo cómo se llama el árbol. Es un árbol que dícese que si usted un día, pues no sé, ve la sombrita una tarde y se acuesta ahí al pie del árbol, despierta todo enronchado, porque produce una urticaria en la piel. Es probable que no solo la sombra, sino, no sé, alguna cosa, el polen o cosa, polvo del árbol que cae, y dicen que es muy mala su sombra. ¿Qué clase de sombra damos? Porque resulta que los seres humanos, según Jesucristo, somos influencia sobre otras personas, por eso habló él de esa parábola. Entonces, de eso nos habla este pasaje. Encontramos a la iglesia de Cristo funcionando, ejerciendo, siendo iglesia, iglesiando, permítanme este verbo que no existe, pero va a existir a partir de ahora. Encontramos a los discípulos iglesiando, o sea, haciendo iglesia. Y el pasaje nos narra, fíjese, esto es muy importante, más que narrarnos lo que hace la iglesia, nos narra este pasaje lo que la gente, lo que el mundo hacía en relación a la iglesia. Es un pasaje muy interesante y es muy importante que entendamos esto, porque en el pasaje hay un texto, hay un versículo que dice que la gente sacaba a sus enfermos para que la sombra de Pedro tan solo rozara sobre ellos y sanaran. El pasaje no nos dice lo que hacía la iglesia, nos dice lo que hacía la gente. Y para ilustrar eso y para quitar de nuestra mente la posibilidad de una herejía, porque desgraciadamente ese texto se utiliza para herejías en este mundo evangélico en que vivimos, déjenme ponerles un ejemplo. En nuestra iglesia, los cultos de acción de gracias por una boda y los cultos de acción de gracias por unos 15 años son bien bonitos. No es por presumir, pero son muy lindos. Y en ocasiones vienen las personas a nuestros cultos y, saben, una boda, pues vienen los parientes de donde quiera y son inconversos. Y algunos no vienen, los traen. Algunos vienen así con mala cara, como buscando alguna cosa que criticar de nosotros y la encuentran. Yo hasta he tenido la tentación de hacer un boletín de defectos nuestros para que la gente no batalle. Aquí están ya todos, que no ande buscando, aquí tiene defectos de los cristianos, lléveselo. Y así, si quiere hablar mal de nosotros, pues tiene ya autoridad, ¿verdad? Porque hay gente que viene así como buscando. Pero algunas personas se impactan de lo que pasa porque es un culto bonito. Para los que no saben, yo predico un sermón en las bodas y en las acciones de gracias de 15 años que nunca he predicado antes y nunca voy a predicar otra vez. No es así como el sermón de bodas. A ver, secretarias, sáquenme ahí el sermón de bodas. El sermón de boda este mes. O el sermón de 15 años. No, porque tomo en cuenta el nombre de la niña, tomo en cuenta el nombre de los contrayentes, tomo en cuenta su versículo favorito,
tomo en cuenta alguna anécdota que me cuentan ellos, así es que está muy difícil que predique otro igual, porque tendrían que llamarse igual, vivir las mismas cosas y escoger el mismo versículo, y está en chino. Y incluso les doy el sermón escrito, y no digo más para que cuando usted se case sea más sorpresa y sea más lindo. Pero haré una serie de cosas que se hace muy lindo. Además, cantan, imagínense, Ruth, la hermana Ruth, o Merari, otras personas, Mariam, porque invitan a los músicos para que compartan cantos y se pone bien bonito. Y siempre pasa que alguien al final nos felicita. Y esto que les voy a contar no ha pasado una vez, ha pasado muchas veces. La tía, abuelita o no sé qué sale conmigo y, ay, padrecito, qué lindo les habló. Qué bonito les habló. Yo ni quería venir, pero no, qué lindo les habló. Y yo le trato de explicar que sí soy padre, pero de otra clase, con ayuda de mi esposa. Pero el caso es que hay personas, pasó esta semana, que me besan la mano. Me besan la mano, ay, padrecito, mua, mua, mua. Y yo, pues, ¿qué hago? Me dejo querer, ¿verdad? ¿No? Sería un insulto, o sea, que no me bese, que ¿no están de acuerdo conmigo en que no debo hacer eso? ¿Están de acuerdo conmigo que debo aguantarme? Que no es la costumbre, pero ahora, imagínense un escritor que está describiendo la historia de Oreb y de repente capítulo 7 y dice, y salió el paz y una señora le besaba la mano. ¡Ah! ¿Le besan la mano al pastor? ¡No! Y aquí nadie enseña que hay que besarle la mano al pastor. Ni siquiera decimos que el pastor es el ungido de Jehová. Es una herejía. ¿Quién es el ungido de Jehová? Cristo. Con artículo, solo Él es el ungido. Los demás somos pues ungidillos ahí, ungidos. Sí nos ungió Dios, pero no somos el ungido. El ungido es Él. Entonces no, aquí no hacemos eso. Pero si pasara, si alguien escribiera la historia y cuenta eso, pues sí pasó eso. Sí me besó la mano la señora. Pero no significa a ver, fórmense para besarle la mano al pastor. No. Entonces cuando lleguemos a ese texto de que sacaban a los enfermos para que la sombra de Pedro pasara, ¡ojo! No nos dice lo que hacían los apóstoles. No nos dice que ahí andaban Juan y los otros. A ver, fórmense todos para que pase Pedro. A ver, ¿para dónde va la sombra ahorita? Para acá. Fórmense acá todos, por favor. Porque para que les dé la sombra. No dice eso, dice lo que la gente hacía por el impacto que la iglesia causaba en la gente. ¿Ya me expliqué? Todo esto de las bodas y 15 años y la presunción de que son muy lindos y demás que les estoy contando, todo eso es para limpiar nuestra mente y tener en claro que este pasaje debe ser interpretado con sabiduría y con inteligencia, no con la necedad e ignorancia que lo interpretan algunos, para enseñar que nuestra sombra puede sanar a alguien. Todo usted y yo sabemos de dónde vienen las sanidades. ¿De dónde vienen las sanidades? De Dios, punto. Entonces tengamos cuidado con esto. El texto no dice lo que los cristianos hacían, dice lo que la gente del mundo hacía por el impacto que causaba la vida de los cristianos. De hecho, déjenme ponerles en la mesa, antes incluso de ir al texto base de este sermón, un pasaje en donde nos cuenta el papel de los milagros en la vida de la iglesia, el concepto, el papel de los milagros en la vida misma del Señor Jesucristo. Ahí en el Evangelio de Marcos dice así: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Marcos 1, 32 al 39. Ubiquémonos en el asunto. El Señor Jesucristo estuvo todo un día predicando el Evangelio. Y mientras predicaba el Evangelio traían enfermos y los sanaba. Se fueron ya en la noche a sus casas cada quien y él a dormir. Al otro día en la mañana, muy temprano, de madrugada, él tenía vida devocional intensa. Muy de madrugada, todavía estaba oscuro, se levanta. Y cuando dice a un lugar desierto, no se imagina el Sahara. Se refiere a un lugar donde no había casas ni gente. Es decir, en las afueras de la ciudad, para estar solo. Y se fue a un lugar así a orar. Y van corriendo con él, porque la casa está llena otra vez de personas enfermas. Y van corriendo: Señor, todos te buscan. ¿Y qué hizo él? Corrió a la casa a seguir sanando gente. No. Si usted leyó conmigo, no, de ahí se fue a otras ciudades. Dijo: vamos a otros pueblos, a otras ciudades vecinas, a anunciar el Evangelio, que a eso he venido. Explicación: más importante que sanar el cuerpo de las personas es sanar su espíritu. Si está limpio de la lepra, pero no cree en Cristo, no ha nacido de nuevo, igual se va al infierno.
Y con todo y lepra, con todo y cáncer, con todo y celiaquía y diabetes, con toda hipertensión y Parkinson, pero si ha creído en Cristo, tiene vida eterna. Lo otro es pasajero, durará bastante poco tiempo. Igual todos vamos a morir. Así es que lo más importante de la gente es conocer el Evangelio. Más importante que saciar sus necesidades de milagros es saciar su necesidad de escuchar el Evangelio del reino. Podemos dejar de ayudar a la gente a resolver sus problemas materiales, pero no debemos dejar de proclamarles el mensaje del reino. Así es que los milagros tienen su lugar en el reino de los cielos, pero no es el lugar preponderante. No, el lugar principal es la proclamación del Evangelio. Cuando nuestros médicos, dentistas, trabajadores sociales van a las brigadas médico-misioneras, les llamamos, el objetivo principal no es desparasitar a los niños. Con todo respeto, en un mes van a estar igual otra vez que parecen latas de angulas. Porque toman agua del mismo pozo que siempre, porque comen las mismas cosas. No es ir a sacar muelas, ese no es el objetivo principal. Esa es la estrategia, darles amor en lo práctico para anunciarles el Evangelio del reino. Porque lo que más necesitan es el Evangelio del reino. ¿Se está hablando claro con eso? Entonces tengamos cuidado cuando leemos este pasaje, porque este pasaje ha sido usado por algunos grupos para enseñar herejías al respecto de los milagros, al respecto de la sombra de los seres humanos y demás. Pero ¿qué nos dice el pasaje? Nos plantea las 5 funciones de la iglesia. La iglesia cristiana, Dios la fundó para 5 cosas. Nosotros la tenemos, en nuestra declaración de misión, tenemos incluidas estas 5 misiones o funciones de la iglesia. Decimos que Oreb tiene esta misión: proclamar el Evangelio, letra P; enseñar la palabra, letra E; servir al prójimo, letra S; convivir en amor, letra C; adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo, letra A. ¿Qué escribimos? Pesca. Proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Aparecen estas 5 funciones en este pasaje, aunque no en el orden que se las acabo de mencionar. Vayamos entonces para identificarnos con esta iglesia. Son nuestros antepasados, son los primeros cristianos de la historia y están ejerciendo el asunto de ser iglesia. Están iglesiando, ¿sí me explico? ¿Se entiende ese verbo? No existe, pero ¿se entiende ahora? Están iglesiando, están siendo iglesia, y al hacerlo nos dan a nosotros una fotografía de lo que debemos imitar. También el libro de los Hechos nos presenta lo que no debemos imitar. La semana pasada el hermano Elí predicó, capítulo 5, versículos 1 al 11, Ananías y Zafira, ¿recuerdan ustedes? Y ahí aprendimos lo que no hay que hacer, aunque sí hay que hacer lo que hizo Pedro. Y no me refiero que los mató, porque él no los mató, me refiero a que los reprendió. Él no sabía que iban a morir tal vez en un principio. Es que no andamos matando gente, pero sí reprendemos el pecado. Muy bien, ¿qué hace la iglesia para ser la sombra que cobija al mundo? Número 1, una proclamación al aire libre. Se oye sencillo, pero no lo es. Déjenme explicarles esto. Pero lean conmigo el versículo 12, por favor, ¿cómo dice? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. ¿Dónde, hermanos? En el pórtico de Salomón. El templo de Jerusalén, que ahora mismo está destruido, era una construcción cuadrangular, era un edificio, paredes y techo, piso también y techo. Puertas. Había una sola ventana muy pequeña en un cierto lugar, pero ya está ese lugar dividido en dos. En una parte es el lugar santo, el otro es el lugar santísimo. Ahí no puede entrar ningún mortal, salvo los sacerdotes. Y al lugar santísimo un solo sacerdote, y una vez al año el sumo sacerdote. Así es que cuando la Biblia dice que fueron al templo, no es que entraron, no, estaban en los alrededores. Como aquí en el estacionamiento, como ahí en la explanada estaban alrededor del templo. Había atrios, había paredes ahí sin techo en la mayoría de los lugares. Y había por ahí una construcción donde había un pórtico, se llamaba el pórtico de Salomón. Y ahí posiblemente había un altar, me refiero a un lugar alto donde alguien se podía parar y enseñar cosas. Pero no están dentro del templo, están afuera. Como si alguien predicara en el Zócalo o en la plaza de armas de los pueblos. En los pueblos siempre hay una iglesia muy grande y enfrente un parque, una plaza de armas. Como si estuviera predicando aquí afuera en algún lugar. Es que está hablando de algo público. ¿Sabe una cosa? Hay deportes bajo techo y hay deportes, se dice, ¿verdad?, al aire libre. Pues la actividad fundamental de la iglesia debe realizarse al aire libre. La iglesia ejerce su naturaleza de iglesia esencialmente al aire libre. No es cuando estamos juntos que somos iglesia, esencialmente. Es cuando estamos esparcidos que somos más iglesia que nunca. Ahora estamos como soldados acuartelados.
La última vez que México tuvo la posibilidad de una guerra contra otro país fue hace unos años. Guatemala nos declaró la guerra. ¿Te recuerdan eso? ¿Han estudiado ese asunto? Guatemala, por cuestiones territoriales, declaró la guerra a México. Y resulta que estaba haciendo el ejército mexicano encuartelados. No, estaban en la frontera, dispuestos a la lucha. Los soldados encuartelados no sirven para mucho. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, estamos encuartelados para capacitarnos, para aprender cosas, para llenarnos de aliento, de pasión, y luego somos esparcidos y entonces iglesiamos. ¿Se entiende la idea? Y entonces somos iglesia. Entonces comenzamos a ser más iglesia que nunca. Cometemos un grave error cuando pensamos que ser iglesia se circunscribe a estar juntos en el templo. Cuando más somos iglesia, cuando somos esparcidos, siendo la sombra que cobija al mundo donde quiera que estemos nosotros. Los primeros cristianos no tenían templos donde reunirse. Se reunían en casas, escuelas y particularmente, como en el caso del ejemplo de hoy, que ellos estudiamos en lugares públicos. Cuando leemos el templo, se refiere no al lugar santo y lugar santísimo, sino a los alrededores del templo. El día de hoy podríamos decir en las plazas, en los mercados, en las escuelas, en las dependencias de gobierno, en los bancos. A eso se refiere, donde quiera que estemos. La iglesia era sombra que cobijaba al mundo y daba influencia donde estaba la gente. Ahí donde está la gente. Ahora mismo, ¿cuántos visitantes tenemos? No sé cuántos saludamos, ¿20? Tal vez usted. Algunos de ellos tal vez son cristianos, algunos tal vez no. Pero allá afuera somos minoría nosotros. Aquí los que no han entregado su vida a Jesucristo son minoría. Pero allá afuera donde estamos usted y yo, donde trabajamos, somos minoría nosotros. Y ahí es donde ejercemos nuestra tarea de ser iglesia, siendo la sombra que cobija al mundo. El día de hoy podemos hablar de mercados, cafeterías, escuelas, trabajos, la calle, manifestaciones religiosas públicas, etc. La iglesia da su sombra a la gente porque está metida en la dinámica diaria de la gente. Necesitamos llevar nuestra fe, hermanos míos, nuestra verdad, nuestra vivencia, las circunstancias diarias de la vida. Necesitamos hacer de la calle nuestro templo y de nuestro templo un lugar con puertas abiertas a la gente de la calle. Nuestro evangelio debe ser callejero. Nuestra fe debe ser callejera en el sentido más positivo de la palabra. Nuestro ejercicio de iglesia debe ser callejero. Aquí venimos a capacitarnos. Pero dentro de un ratito, hoy ya no hay instituto bíblico más tarde que esto. Dentro de un ratito, a eso de las 2, ya, Cuchile Macoyo 1471. En Chihuahua quiere decir eso, váyase de aquí. Es una expresión. No de todo Chihuahua, de mi pandilla nada más. De mi pandilla de amigos en Cristo, porque cuando me convertí tenemos una pandillita por ahí. Y así decíamos cuando decía, ya, vete de aquí o vámonos de aquí, decíamos, ya, Chispitiyoyo 1471. No tiene nada que ver con el lenguaje verdadero, es nomás una expresión. Y qué bueno que nos vamos, o alguien se va a quedar aquí, porque después hay baile, usted sabe si se queda. A lo mejor ya los motivé a quedarse, ¿verdad? Pero no, nos salimos, ¿y a dónde vamos? A hacer iglesia. ¿Que no venimos a ser iglesia? No, venimos a capacitarnos para luego regresarnos a nuestro asunto de todos los días, a ser iglesia. Es allá donde andamos esparcidos, que somos más iglesia que nunca. Esparcidos, siendo sombra que cobija al mundo, con una proclamación al aire libre, una proclamación a donde quiera que vayamos, no solo cuando estamos aquí. Sí, por supuesto, invitemos a personas a venir acá a estar con nosotros, pero debo decirle que nuestro ejercicio de iglesia más eficiente es cuando estamos esparcidos por todas partes. Así es que la iglesia es sombra que cobija al mundo a través de una proclamación al aire libre. También a través de una enseñanza de uso rudo. ¿Qué quiero decir con eso? Les explico. Lean conmigo el versículo 13, por favor. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. A ver, que alguien me explique. Aquí hay dos cosas. ¿Cómo funciona esto? No se atrevían a juntarse con ellos. Miedo. Desacuerdo, quién sabe qué predican estos cuates, están bien locos, rechazo, pero los alababan. Me encanta esto. El pasaje es interesante. Lo que enseña es lo siguiente: la gente sabía con certeza que no eran parte de ellos, entendían que no estaban al mismo nivel, aunque los conocían como gente del pueblo, reconocían que algo extraordinario tenían y preferían guardar su distancia porque los respetaban. Se reconocían como que algo les faltaba, que a este grupo de gente les sobraba. ¿Qué les pasa? Están bien raros, pero los respetaba. Mi esposa un día le hizo una carta a su papá.
Lo he contado aquí antes, por eso ya no le pido permiso, porque ya la había perdido hace mucho. Le hizo una carta a su papá, en la que entre otras cosas le decía, y pido a Dios, y es que escritora, le escribió bien bonito la carta. Dijo, pido a Dios que creas en Cristo, porque si no, no te voy a ver en la otra vida. Y digo, no lo había visto mucho en esta vida, porque él no fue un buen padre, y luego tampoco verlo en la otra, pues está más triste, ¿no? Y le puso, y yo quisiera verte en la otra vida, y por eso oro por ti. Y por una vez me cayó muy bien él. Las otras más o menos me dieron teléfono. Porque se puso serio. Él era político, fue senador, diputado y no sé qué tantas cosas. Secretario de la Secretaría del Deporte y no sé qué. Era un tipo así importante. Pero hablaba elegante. Me dijo un día, estoy congratulado de estar aquí con ustedes, escuchando la palabra. Yo no sabía si quitarme el sombrero o qué responder porque hablaba como político. Pero era buena gente, era tipazo así, galante. Y le respondió a mi esposa, hija, no sé qué responder. Esto es demasiado elevado para mí. No sé qué palabras decir. Es muy alto para mí, no llego a tanto. Me cayó bien porque, ¿qué creen? Tenía razón. Tenía razón. Lo que le estaba diciendo a su hija era algo de altura, algo hermoso, de otro nivel. Y él hizo bien en sentirse pequeño ante eso. Tenía razón. Eso le pasaba a los cristianos de aquella época. Perdón, a los mundanos de aquella época. A los no cristianos de aquella época. Así veían a los cristianos y no se atrevían a juntarse, pero en el fondo los alababan. Cuando alguien decía, ¿ya viste esos locos? Tan tremendos. Se nota que se aman. Tan tremendos, son bien valientes cuando hablan y predican. Por un lado no se atrevían, pero por otro lado los alababan grandemente. Dicho de otra manera, los primeros cristianos no se confundían con la gente. Era evidente que tenían algo que los demás les faltaba. La iglesia del día de hoy, o algunas iglesias del día de hoy, tienden a imitar todo lo que hay en el mundo. Cuando debemos imitar a aquella iglesia, debemos impartir una enseñanza de uso rudo, una enseñanza clara, una enseñanza que deje claro que si alguien no es de Cristo está perdido y no tiene parte ni suerte con la iglesia. ¿Recuerdan aquel video? No voy a decir nombres porque aquí estoy en público, no en una clase íntima de cristianos de la iglesia. Pero aquel individuo, aquel pastor famoso de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, que lo entrevistó Larry King, de él sí puedo hablar, un comentarista de todo, el programa más largo que ha tenido la televisión norteamericana. Y Larry King le preguntaba a este pastor, oiga, ¿y los hindú, por ejemplo? Le dijo, los hindús, que no creen en Cristo, rechazan la Biblia, no creen en Cristo, ¿se van a ir al cielo? ¿Y qué creen que dijo el pastor? Bueno, no, yo no sé, porque los hindú tienen mucha fe, son gente de mucha fe, son apasionados de su fe. ¿Qué? ¿Se le olvidó Juan 14:6 o qué? ¿Qué dice Juan 14:6, hermanos? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Larry King se desesperaba, estaba pelón si no se hubiera jalado los pelos. Y le decía, óigame, he tenido aquí pastores como usted y todos dicen que si alguien no cree en Cristo está perdido. Usted no puede decir eso. No pudo decirlo. No le salió de la boca. ¿Por qué? Pues no, todos los caminos van a Dios. No todos los caminos van a Dios. La iglesia da un mensaje, un discipulado de uso rudo, una enseñanza de uso rudo. Es decir, habla con la neta del planeta y le dice a la gente, esta es la verdad. Que si se ofende, pues que se ofenda. Pero sí, hay ocasiones en que es bueno ofender a alguien para que se salve. Dicen por ahí que los amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. ¿Me estoy explicando? En ocasiones tienes que decirle a alguien la verdad, aunque lo hieras, para no destruirlo con una mentira. No te preocupes, cree lo que quieras, no te preocupes, ahí tú lo que quieras. No, sí, preocúpate y ocúpate y no puedes creer lo que quieras. Debes creer la verdad y esta es la verdad, Cristo. La iglesia da una enseñanza de uso rudo. Mientras que la iglesia del primer siglo se distinguía y contrastaba con el mundo, algunas iglesias de nuestros días tratan de parecerse al mundo para tener éxito. Por ejemplo, la iglesia del primer siglo era una amenaza al Estado, era una amenaza a los malos gobiernos. La de hoy le apasiona buscar la forma de estar bien con los gobiernos, de meterse en él y sacar algunos beneficios de esa asociación. Ya comenzaron a invitarme a reuniones, que el candidato fulano quiere hablar con nosotros, que el diputado Perengano quiere hablar con nosotros y que quiere decirnos, convencernos de que no sé qué. Y yo rechazo esas invitaciones. No voy, disculpen, no voy. ¿A qué voy? ¿Qué quiere que comprometa? Mi voto ni el mío puedo comprometer, porque ya lo tengo comprometido.
No digo aquí nada, pero yo ya tengo mi elección. ¿Pero a qué voy? ¿Creen que porque soy pastor debo convencerlos a todos ustedes de que voten por tal o cual candidato? Dije, no, inviten a mis ovejas, ¿para qué me invitan a mí? Invítenlos a cada uno. Y algunos hasta quieren venir a hablar aquí. Y he sabido que en iglesias sí les permiten eso. Y se paran acá a hablar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo sé que aquí entre ustedes hay unos que le van a uno y otros a otro y otros a otra y otros a no sé qué. Y eso se respeta. Porque en los bautistas tenemos un principio muy claro. De nuestros 7 principios, 10 en Oreb, uno de Dios dice la separación de la iglesia y del Estado. Da a César lo que es de César, dice el Señor, sí o no, dijo. Y a Dios lo que es de Dios. Han pedido personas que han venido a que oremos por ellos, ¿se acuerdan? Otros años han venido. Ustedes no saben, pero cuando vinieron me dijeron al principio que queremos ir y que nos den la palabra. No, ni media palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues usted dice que para orar yo oro por ustedes y ya. Le digo a mi iglesia que oremos por usted. No podemos hablar ni media palabra. ¿Cómo a qué hora sería la oración? No sé, el culto comienza a las 12 y se acaba a las 2. O sea, como que así nomás llego a la oración, ¿verdad? Llegó el diputado, abran las puertas, pónganle la alfombra. No, lo invito al culto. Y a la menor de esta se convierte. Y Dios le habla. Pero hay congregaciones que parecen más grupos, más partidos políticos. No, respetamos a nuestros gobernantes. Y participemos y el día de la elección vayamos y votemos y vengamos todos con el dedo acá manchado, ¿verdad? Porque somos responsables ciudadanos. Pero el reino de los cielos es una cosa. La iglesia del primer siglo era una amenaza para los malos gobiernos. La de hoy le gusta hacer concesiones con los gobiernos para tener beneficios. Los primeros cristianos eran enemigos de los artistas, literatos, dramaturgos, escultores y pintores, porque ellos estaban vendidos al pecado, al mundo, al gobierno, y la iglesia estaba vendida al reino, a un reino superior. No estoy diciendo que maltratemos a los artistas, no, pero cuidado, en aquella época, ¿qué hacían los artistas de todas las áreas del arte? Idolatría, eso es lo que hacían, idolatría. Y por eso los cristianos del primer siglo eran una amenaza contra ellos. De hecho, revolucionaron el arte los cristianos. Con el tiempo, el arte religioso cobró valor e importancia. Los cristianos de hoy, no todos, pero muchos, hacen todo lo posible por introducirse en la farándula artística de nuestros días, sin importar que con ello contaminen la fe de muchos y toleren las cosas que Dios aborrece. Oremos por nuestros músicos, oremos por nuestros cantantes, oremos por nuestros artistas. Tenemos en nuestra iglesia personas que estudiaron teatro y que de vez en cuando salen en la televisión. Oremos por ellos porque es un ambiente donde hay pecado, donde hay droga, donde hay soberbia, donde hay egoísmo y donde hay desviaciones de todos tipos. Oremos por nuestros miembros de la iglesia que son artistas, porque para estar ahí tienen que ser muy santos y dar testimonio. De hecho, se les dificulta triunfar cuando no están dispuestos a ceder en sus valores morales. Se les dificulta triunfar, porque en ocasiones es la inmoralidad lo que da éxito a algunas personas. Por eso oremos por ellos. Pero la iglesia del primer siglo estaba en su lugar. Muchos del día de hoy tratan de hacer concesiones con el mundo. La iglesia del primer siglo era una comunidad contrastante, distinta, revolucionaria. La de hoy copia del mundo todo, sus cursos, premiaciones, fiestas, manifestaciones artísticas, etc. La iglesia del primer siglo era radical en cuanto a sus valores ético-morales. La de hoy se esfuerza por no ser criticada como intolerante y procurar hacer concesiones para no ofender al ser humano de nuestros días. Hay algunas personas que están confundidas. El otro día tuve una plática con alguien. ¿Recuerdan que he dicho aquí? Que cuando me preguntaron en un congreso de jóvenes, me preguntaron, ¿qué haría? Alguien me dijo así como si fuera algo extraño. ¿Qué haría si un par de jóvenes le confiesan que tuvieron un pecado, que fornicaron? ¿Qué haría? Y le respondía a esos jóvenes del Conajeva. Le dije, no le voy a decir qué haría, le voy a decir qué hago. Pues cuando confiesan, entiendo que ya hablaron con Dios, entiendo que están arrepentidos y están confesando. ¿Qué hago? Los abrazo y les digo que experimenten el perdón de Dios y la gracia del Señor. Y les digo ahora qué deben hacer a partir de ahora. Si están embarazados, si no están embarazados, y bueno, hacemos un plan para vivir en santidad y para restaurar sus vidas. Y bueno, hay personas que entienden eso, entienden la gracia del Señor, porque lo dice su palabra. Pero ojo, queridos hermanos jóvenes, pero ojo. Porque eso no significa que la gracia de Dios dice que está bien todo. Porque una cosa es que un par de muchachos los atrape la tentación y un día caen. Y otra cosa es que alguien ande buscando eso todo el tiempo. Otra cosa es que hay un patán por ahí que anda buscando a las señoritas y es todo lo que quiere. Y hasta lo declara y lo anuncia y lo dice. Tengamos cuidado, porque son las
las hijas de Dios, princesas de Dios, y Dios las defiende, querido joven con intenciones macabras, o señorita también con intenciones también malvadas con respecto a un joven. Porque en Romanos, donde se habla de la depravación del ser humano, dice que adoraron las imágenes, adoraron la creación de Dios en vez de al Creador, y luego que se encendieron entre sí mismos en sus lascivias, y luego habla de cosas terribles, va avanzando. Y la última, lo he dicho varias veces, la última parte, la cumbre de la depravación, dice, no solamente lo hacen, sino que se complacen con los que lo hacen. Digamos, el último eslabón de la peor depravación que puede haber en la humanidad es cuando creemos que eso está bien, cuando declaramos que eso está bien, cuando lo tenemos como práctica normal de nuestra vida. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y la iglesia no hace eso. La iglesia no hace concesiones con eso. La iglesia tiene principios éticos. Cuando las personas caen, las levanta. La iglesia no deja en el terreno de batalla sus heridos de guerra. No, los levanta, los restaura. Pero la iglesia sigue enseñando y diciendo que eso está mal. La iglesia sigue enseñando y diciendo que eso ofende a Dios y que eso destruye al ser humano. Porque cuando la iglesia empieza a decir que eso está bien, que no hay problema, que cada quien en su vida, entonces estamos en problemas más serios que nunca. Muchas veces tratamos de ser condescendientes con los inconversos y sin quererlo los condenamos a la perdición eterna. La cosa es sencilla, somos o no somos. No hay más o menos en los asuntos de fe. Necesitamos realizar nuestro discipulado con una definición clara de lo que representa seguir al Señor. Es decir, nuestra enseñanza es de uso rudo. Una iglesia de nuestra ciudad, de nuestra denominación incluso, organizó un simposio en defensa de la libertad de género. Es decir, dijeron a los expositores que no hay problema con eso, que cada quien debe escoger su identidad sexual de las 200 y pico que se manejan en el mundo, y que no hay problema. A uno de los organizadores, uno de los que participó, le preguntaron, ¿y quién van a invitar al simposio? Y le dijo, casi por ironía o por burlarse, le dijo, van a invitar al hermano Gilberto Gutiérrez, o sea, a mí. Dijo, no, ¿cómo crees? Él no está de acuerdo con eso. Y el otro le dijo, pues ¿qué no es simposio? ¿Qué no en un simposio hablan de diferentes puntos de vista para que el público escoja punto de vista? ¿Por qué invitan a solo de un lado? Y la otra persona decía, no, es que queremos hacerle un bien a la gente. Y yo pensé, le están haciendo un mal. Cuando le dices a una persona que está atentando contra su propia vida, su integridad, contra su vivencia, su plan de Dios para él, y le dices que está bien, lo estás mandando al infierno. Lo estás condenando, no estás haciendo un bien, le estás haciendo un mal. La iglesia entonces tiene una proclamación que dijimos. ¿Sí están aquí todos así presentes? Al aire libre. Es que los dejé apantallados, ¿o qué? A lo mejor fueron al simposio, no sé. Y tiene una enseñanza, ¿qué? De uso rudo. Una proclamación al aire libre, con mi dedo chueco se los indico, y una enseñanza de uso rudo. Pero aquí no acaba la cosa. Un compañerismo diversificado. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Qué interesante, en el sermón, en el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, que se cuenta en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando se habla de cuántos fueron alimentados, dice como 5,000 varones. ¿No es cierto? Como 5,000 varones, dice. Cuando yo digo que pudo haber una mujer por cada varón y 2 niños por cada matrimonio, no estoy exagerando el milagro, no estoy hablando de que estoy hablando de la realidad. El texto por sí mismo no dice que fueron 5 los que se alimentaron. Si alguien dice, comieron 5,000 personas, está mintiendo, porque el texto dice, comieron como 5,000 varones sin contar las mujeres, dice el texto. Lo que quiere decir que no fueron 5,000, fueron más. No es aumentarle en nada, es decir la verdad del pasaje. Pero qué interesante que 5,000 varones, mujeres no nos importa cuántas. Pero aquí en Hechos ahora, la cosa ha cambiado. Ahora aquí ya se contaban las mujeres. Gran número así de hombres como de mujeres, iguales. En aquella época las relaciones interpersonales tenían restricciones. Usted no podía hablar con una mujer, varón, usted no podía hablar con una mujer en la calle. Las mujeres no podían cuchichear entre ellas, 3 mujeres ahí en una cafetería, ni había cafeterías, pero 3 mujeres ahí a las afueras del templo, no. ¿Cómo dice? Incluso en Corintios, Pablo dice que la mujer calle en la sinagoga y que si quiere preguntarle, pregunte a su marido en su casa. ¿Ha leído eso usted? Lo dice Pablo porque estaba queriendo que las mujeres de esa época se adaptaran a las condiciones de aquella época para no dar mal testimonio. No está prohibiendo que las mujeres platiquen ni mucho menos. Pero es un hecho que en aquella época, la comunicación era diferente que entre nosotros. Tenía restricciones, pero parece que en la iglesia de Señor Jesucristo el evangelio del Señor creció
y se comunicó de una generación a otra, de un género a otro, de una condición económica a otra. La Biblia dice que en las iglesias que habían en el primer siglo había esclavos, muchos esclavos se convirtieron. Pero también había quien se crió con Herodes el tetrarca. Había personas de la corte de los reyes de aquella época y estaban juntos, igual que nosotros ahora aquí, igual que nosotros aquí reunidos. Es decir, había un compañerismo diversificado. Necesitamos que todas las áreas de la iglesia desarrollen relaciones sociales productivas por medio de las cuales se integren a la iglesia niños, adolescentes, jóvenes y adultos de todas las esferas de la sociedad. Por eso sí, ciertamente, qué lindo que nuestros jóvenes vengan aquí a cantar, estos adolescentes, y algunos de los cantos que han entonado nuestros jóvenes son composiciones de ellos también, de uno de los jóvenes que ya comenzó a componer, bendito sea el Señor, porque sí, la iglesia tiene una proclamación al aire libre, tiene una enseñanza de uso rudo y tiene un compañerismo diversificado. Nos juntamos gente que no nos podríamos juntar de otra manera. Alcanzamos a personas que no podríamos alcanzar de otra manera. Miren, yo tengo una especie de limitación. Por ser pastor, pues los confieso, casi no tengo personas con las cuales relacionarme que no sean cristianos. Todos me hablan con mucho respeto porque no voy a una escuela pública, ya no voy a la escuela. La empresa donde trabajo, todos son cristianos. Pues los guardatemplos, la secretaria, la administración, todos son cristianos, son mis ovejas y son mis colaboradores en la oficina. O sea, yo no trabajo en un lugar donde haya inconversos, como algunos de ustedes, y eso me limita. Incluso donde vivo mi esposa y yo, todo el frente de nuestra casa, o sea, cruzando la calle, toda la cuadra de enfrente de nuestra casa es una escuela, es la pared de una escuela. No tengo vecinos enfrente. Y mi vecino de al lado izquierdo es el obispo anglicano de la ciudad. La única inconversa es la de al lado derecho. Le predicamos, oramos mucho por ella. Y ha venido al spa y a no sé qué otra actividad de mujeres, y confiamos en que un día esto se convierta. Pero entonces, ¿yo con quién? Pues bueno, le predico al señor que recoge la basura, a la señorita que nos lleva el Yakult, que estoy preocupado por ella porque hace mucho que no va, y no estoy preocupado solo porque ya no tenemos Yakult, sino porque había que ver qué ha pasado con su vida y anunciar el evangelio. Pero no me relaciono con muchas personas, no tengo un momento de lonche con mis amigos inconversos como usted tiene, ¿no? A la hora, no sé qué hora, todos tienen hora de lonche, sí hay una hora de lonche en las empresas. Y se va a la hora a la empresa y a la cocina pública, y entonces cada quien saca qué te mandaron a ti. Uno te quiere, hermano, te mandaron bien gacho eso. Entonces ahí puedes aconsejarle respecto al matrimonio, puedes darle consejos. No tengo mucho esa posibilidad. Entonces, ¿a qué horas evangelizo? Porque mi trabajo no es evangelizar, mi trabajo es capacitar a las ovejas para que evangelicen. Pero yo como oveja que también soy, sí debo evangelizar. Y entonces que surge la idea de hacer los devocionales y así alcanzar a muchas personas. Les cuento una experiencia. Una persona llega y me dice: oiga, ¿usted es el Paz? Porque oyó por ahí que alguien me dijo, y se voltea así: oiga, ¿usted es el Paz? Sí. Hasta me espanté, no le debo, yo no fui. Le iba a decir, yo no fui. Fue otro, me dice: es que lo escucho todos los días. Y ya me dijo que incluso ha metido a la página también y ha visto, y por eso ahí sabe que son los devocionales con el Paz, porque en el audio no dice eso. Pero me dijo como 20 veces: soy católica, soy católica, no. Pero sí escucho. Y me dijo, porque quiero decirles que esto que estoy diciendo hasta aquí, pues tengo otros 100 ejemplos idénticos. No más que algunos son diferentes en alguna parte. Este tiene una diferencia en este caso. Me dijo: oiga, yo soy católica y así no voy a dejar de ser católica nunca jamás. Pero el otro día, en unos devocionales, hasta me convertí. Me dijo, o sea, usted dijo que aceptáramos a Cristo, que oráramos. ¿Se ha fijado que en ocasiones he hecho eso? Que he hecho la invitación clarísima a aceptar a Cristo. Dice, como usted dijo que yo oré, ¿qué cree? Nunca lo había hecho. Entonces ya le entregué mi vida a Cristo. Pero siguió diciendo que es católica. ¿Saben qué pensé? Tuve un sueño así despierto. ¿Saben qué soñé? Que un día tiene la pila bautismal metida hasta el pecho. Y cuando le pregunté yo: fulana de tal, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único salvador personal para perdonar pecados y promesa de vida eterna? Y me diga: sí, pastor, he creído. En vez de decirle yo, en vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la iglesia y todo eso, voy a decir: no, que no. O sea, aquello de que por su testimonio y que no, voy a decir: no, que no. Es que si uno de estos días bautizo a alguien y digo no, que no, ya saben de quién se trata.
Pero muchas personas me dicen que no soy católico, no sé qué, pero escucho. Amén. Es mi manera de ir a la calle, es mi manera de ir a la calle. Hay personas, no les cuento, personas que me dicen que en cuanto se despiertan ponen el devocional. Otras personas que me dicen que se llevan el teléfono al baño. Yo siempre pienso que se están bañando. O personas que me dicen, una persona me dijo que le puso el devocional a su mamá para que se durmiera. Porque no se dormía, tenía insomnio y le puso el devocional. Y que lo oyó y cuando se acabó, va y lo apaga y le dice, ¿así estás despierta? Pues claro, estoy oyendo al tipo ese. O sea, no solamente no se durmió, la desperté. Aquí algunos de ustedes los duermo, pero a ella la desperté. Es mi manera de andar en la calle y de evangelizar a personas de todas clases, jóvenes, adultos, ancianos, porque tengo una desventaja con respecto a ustedes. No tengo una empresa donde trabajo entre personas inconversas. La mayoría de las personas que se relacionan conmigo me tratan de pastor con mucho respeto. Casi nunca escucho groserías ni chistes obscenos, porque la gente cuando habla conmigo se cuida de no decir esas cosas. Pero tengo un instrumento que Dios me dio, que son las redes sociales, y esto para que llegue, ya se perdió la cuenta cuántas personas llega. Hermanos míos, sí, la iglesia de Cristo es sombra que cobija al mundo a través de una proclamación callejera, que dijimos, una proclamación al aire libre, una enseñanza de uso rudo y un compañerismo diversificado a cualquiera que se deje, y una oración transformadora, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. El texto no dice que la gente el texto nos dice lo que la gente hacía en torno a la iglesia. No nos dice que los primeros cristianos realizaran esto, ya lo expliqué. Además, no nos queda claro si de verdad la gente se sanaba con la sombra de Pedro, pero una cosa sí es cierta. Las personas que rodearon a esta comunidad de primeros discípulos, nuestros antepasados, pronto se dieron cuenta que algo había en ese grupo de personas que decían confiar en un tal Jesús. Probablemente algunos de ellos no eran creyentes, eran supersticiosos, por eso sacaban a los enfermos y la sombra y todo aquello, por sus supersticiones. Pero no perdieron la oportunidad de acercarse a la iglesia, a ver si su sombra por lo menos nos toca, porque algo veían en la iglesia, veían una influencia maravillosa, sobrenatural en ellos. Insisto, el texto no dice lo que la iglesia hacía, dice lo que la gente del mundo percibía de la iglesia y hacía por lo tanto. No importa por qué vienen las personas aquí. No importa si alguien dice que viene porque viene buscando una cosa, que aunque venga, y aquí nos los pone Dios y a darle. Ya les conté de aquellas personas que querían hablar conmigo porque decían que tenían una pintura de Jesús y que yo era igualito a Jesús. Yo dije, qué padre, esa señora me ven muy guapo porque siempre ponen los cuadros a Jesús muy guapo, ¿no? Y yo fui a ver, quién sabe quién era el cuadro, ha de haber sido Judas o Barrabás porque estaba bastante feo. Pero como yo usaba barba larga, me dejaban la barba larga, de verdad, yo creo que eso se referían las señoras, pero me desilusioné un poquito de aquello. Pero les hablé de Cristo, porque si eso es lo que pensaban, pues les hablo de Cristo, faltaba más. Si hay superstición en las personas, porque de repente las personas son supersticiosas, ay pastor, ore usted por mí, por usted que está cerca de Dios, usted también está cerca de Dios. No me salgo con eso, pero si una persona quiere que yo vaya a su casa o no sé qué, porque tiene una idea, que voy, ya después le explicamos que está en un error. Pero el caso es influir en su vida. Así estaban esta gente, estos inconversos, con una idea supersticiosa, pero la iglesia igual les influía. Una iglesia sometida a Jesús, una iglesia que practica la adoración por donde quiera que pasa, proyecta una sombra que transforma a quienes necesitan del amor de Dios. Nunca somos tanto iglesia como cuando estamos esparcidos, formados en la cola de las tortillas, o ahí en la fila para sacar la visa, o ahí en el banco, o en el trabajo, donde quiera que estemos, ahí somos iglesia. Necesitamos llevar nuestra adoración a las calles y las plazas para que otras vidas sean influenciadas por la gracia de nuestro Dios. Y finalmente, un servicio de primera. Somos sombra que cobija al mundo porque compartimos o impartimos un servicio de primera. Leen conmigo por favor el versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
la fe de los primeros cristianos, podemos decirlo así, funcionaba a la perfección. Es decir, arrojaba resultados visibles. Es decir, la gente encontraba lo que buscaba en ella. Cristo tiene a su iglesia en la tierra para que dé un servicio real a la humanidad. El día de hoy también existen miles de necesitados, enfermos de muy diversas enfermedades, no solo del cuerpo, sino del alma y del espíritu. Y la comunidad de fe cristiana tiene remedio para todo ello. No podemos conformarnos con invitarles a las personas a venir. Debemos poner atención en ellas y aportar para saciar sus necesidades reales. La Iglesia del Señor debe implementar diferentes programas, estrategias y trabajos que busquen liberar a quienes están bajo el dominio del mal, de alguna manera. Sean pacientes, mis hermanos. Los que apenas se acaba el sermón y se van, sean pacientes. Les pido un favor, una vez, sean pacientes. Entérense de los anuncios. No son cualquier cosa, no estamos anunciando cerveza, ni sabritas, ni el aparato para adelgazar sin esfuerzo. Anuncia actividades importantes, muy importantes. En las lunadas, muchos jóvenes se convierten en las lunadas. Muchos de los jóvenes más activos de nuestra iglesia, ahora aquí, preciosos jóvenes, dieron su vida al Señor Jesucristo en un campamento. Y el anuncio dice eso. Deje al joven escuchar del campamento. A lo mejor va y se convierte. Puede ser un asunto de vida o muerte. Si no fueran necesarios los anuncios, si no fueran importantes, no los poníamos. ¿Para qué los ponemos? Pero hasta se esfuerza la gente. Hacen videos. Los hermanos que anuncian hacen videos y cosas de esas. Algunos de los que graban aquí su voz son profesionales. Han traducido películas y ahora ponen su voz al servicio del Señor. Escuchemos los anuncios. En ocasiones dice usted, están más anuncios que Televisa estos, porque ciertamente algunas veces yo ya me voy parando porque creo que es el último anuncio. No, sigue otro, que las mujeres no sé qué, que los jóvenes no sé cuál. Pero ¿sabe qué son? Estrategias para dar un servicio de primera. Que si las mujeres victoriosas, que si las mujeres Oreb y su diplomado, bendito sea el Señor. ¿Cuánto llegaron este martes? 128 mujeres que inscribieron al diplomado. El diplomado para matrimonios, ¿cuántos hermanos? 185 parejas, multiplicado por 2 es 170 personas. Gracias a Dios. ¿Cuántos jóvenes van a ir a la lunada? 80 y tantos también. Algunos de ellos son amigos de los jóvenes de nuestra iglesia. ¡Qué bendición! Escucharán la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La iglesia dando un servicio de primera, de acuerdo a las necesidades de cada quien. Por eso seamos pacientes cuando son los anuncios, cuando son muchos. Es nuestro trabajo como iglesia. Es lo que hacemos como iglesia. Proveemos de oportunidades. Enseñamos la Biblia, la palabra. El otro día me puse a pensar, oiga, si yo fuera feligrés, ¿se entiende eso de feligrés? Si yo no fuera pastor, si fuera solo oveja, yo sí venía a orar. Yo neta que sí. Los domingos, libro de los Hechos. Los miércoles, la carta a los romanos. Las zarzas, el sermón de la montaña. Los grupos del camino de Maús, todo el Antiguo Testamento. Si fuera mujer, cancelo. O sea, yo. ¿Qué? Diplomado de más allá del espejo. Casado, matrimonio, sí vendría con mi esposita. Matrimonios comprometidos. Oiga, joven, con los jóvenes. ¿Qué? K24K, ¿cómo se llama su campamento, jóvenes? 24K. Es decir, bombardeo bárbaro. Ya si no nos entra la palabra, pues quién sabe qué estará pasando, porque un bombardeo por todas partes. Biblia por todas partes. Eso es lo que hay en esta congregación. ¿Por qué? Porque queremos dar un servicio de primera. Que la gente que venga, que la gente que entre en contacto con nosotros, que la gente que ministramos ahí donde está, reciba la palabra del Señor. Nos esforzamos muchos, todo el personal de esta iglesia, la mayoría de los cuales son voluntarios, no reciben nada por hacerlo. Me refiero en su cuestión de salario o ofrenda de amor, nada. Lo hacen incluso dando de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo. Y todo se hace para, como iglesia, dar un servicio de primera y de veras ser la sombra que cobija al mundo. Necesitamos perfeccionar nuestra estrategia de ayuda a las necesidades reales del mundo de hoy. Así que, hermanos míos, podemos decir las 5 cosas. Yo las voy diciendo, ustedes las completan. La iglesia es sombra que cobija al mundo porque tiene una proclamación que
al aire libre, y una enseñanza de uso rudo, y un compañerismo diversificado, y una adoración transformadora, y un servicio de primera, de VIP. La gente, ¿no he visto las gentes, la sonrisota que tienen de oreja a oreja las sugieres allá en la puerta? Pase usted, da gusto llegar, da gusto llegar. Gente linda, gente que proyecta belleza espiritual, y usted ya entra. No, hombre, cualquiera entraría. Si yo no fuera cristiano, sí entraba, porque hay trabajo. Claro, de repente hay una cara ahí de guarache oaxaqueño o de pambazo, pero pues de todo hay en la viña del Señor. Estoy hablando de los que no vinieron, en los otros cultos hay gente así, en este no. En este de las 12, pura gente linda, ¿no? Gente que se pelea por el lugar, este es mi lugar, y no sé qué. Sí los hay, sí los oigo perfectamente bien cuando estoy sentado ahí, y a veces desde el púlpito se ve también eso. Pero la iglesia es sombra que cobija al mundo. ¿Por qué? Porque es muy buena, porque los cristianos son muy buenos, porque cada cristiano es una chulada. No, para nada. Es por el Dios Todopoderoso que vive en nosotros. Nosotros somos pecadores. ¿Sabes hasta qué quiero yo hacer? Quiero hacer un folleto para los nuevos, para los que vienen así como buscando errores. Quiero hacer un folleto de nuestros errores, para que no batallen, para que ya no batallen y se concentren en poner atención al sermón. O sea, errores de los cristianos. Y cuando llega una persona, no es cristiano, no, mire, este es el libro de nuestros errores. O sea, para que no busque ya, somos imperfectos. Ya, y concéntrese a oír la palabra, porque esta palabra es perfecta, aunque se la comunican imperfectos. El mensaje del Evangelio es perfecto, aunque se lo anuncian personas pecadoras. Justamente por eso lo aceptamos nosotros, porque somos pecadores. Así es que no somos sombra que cobija al mundo porque somos muy uyuyuy, muy acá. No, Señor. Somos pecadores, somos personas imperfectas, pero creemos en alguien. Y no es por nosotros que anunciamos el Evangelio, es por Él y por lo que Él hizo en nosotros. Y no se nos ocurre cosa más trágica que una persona no experimente lo que Jesús nos ha hecho experimentar a nosotros. Porque, insisto, pobre ciudad sin iglesia. Se le llama mundo no alcanzado. A las etnias donde no hay una iglesia cristiana se le llama etnias no alcanzadas. México no es un país no alcanzado. Y usted dice, oiga, pero hay millones de inconversos. Sí, pero esos millones de inconversos tienen a dónde ir a escuchar la palabra del Señor. Si uno se le ocurre a uno de esos millones de inconversos en México, se le ocurre decir, voy a buscar a Dios, en el directorio pone iglesia o pone esperanza o pone evangelio, le van a salir miles de opciones. Pero hay países en el mundo, hay etnias en el mundo, donde las personas ni siquiera saben que existe una fe fundada en un tal Jesús de Nazaret, ni saben. Aquellos que dicen, ya Cristo viene porque dice la Escritura que será predicado el Evangelio a toda criatura. Pues discúlpame, todavía no pasa eso. Todavía hay varios millones de personas en el mundo que ni siquiera saben que existe Jesús que murió por ellos. No saben nada de Jesús. Hay montones de etnias en el mundo así. Pobres. Qué pobre esa ciudad, ese pueblo de nuestra nación, pobre, donde no hay una iglesia. Por eso nos esforzamos como iglesia también en fundar iglesias en todas partes del país. Somos una iglesia muy misionera, tenemos un Tutipuchal, 16 obras misioneras me parece que tenemos en toda la República Mexicana y otras fuera del país. ¿Por qué? Porque pobre una ciudad sin una iglesia que cobije al mundo. Pero usted y yo estamos aquí, la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo. Solo Tokio nos gana. Hay que esforzarnos, por favor, recién casados, a tener hijos para ganarles. Pero somos la segunda ciudad más poblada del planeta, con millones de personas cansados, tristes, sin cobijo. En eso de que vamos a las bodas, pues muy a menudo me acompañan diferentes hermanos, pero Ruth y David, muy a menudo ellos los contratan para ir a tocar la música, Ruth cantar precioso en las bodas. De ayer fuimos juntos a una boda, pero en una ocasión nos llovió en plena boda. Y todos los asistentes estaban en una carpa, pero acá el altar y la mesa estaba fuera de la carpa. Había una sombra porque había un arbolillo ahí y la carpa daba una cierta sombra, pero la lluvia no se detiene con la sombra. Y empezó a llovernos. Y estamos en los anillos, esas cosas, en el canto, porque iba a hacer la oración o algo así. Empezó a llover, pero bendito sea el Señor. A alguien se le ocurrió y quitó una de esas sombrillas gigantesca y vino y la trajo acá. Y la hermana Ruth cantando se pudo meter a la sombrilla, pero ¿cómo le hace David con el piano? Le escurría el agua así.
Pero como es un genio, el hermano se quitó el saco, lo puso sobre su piano para cubrir su piano electrónico. Y usted es un genio, sin ver, usted le tapa los ojos y sigue tocando, lo que sea. Y es más, si no se lo sabía, lo saca, porque es muy bueno. Pero con su saco encima de su piano, él tocando. Se veía así el piano, el saco que se movía. Pero él estaba tocando la música, pero nadie se dignó a traerle una sombrilla. Y le escurría así el agua, todo mojado, me dio tristeza. No, pero salimos adelante. Pero así está el mundo sin iglesia, escurriendo de pena, sin nada que le proteja. Pero usted y yo somos la iglesia. Por eso, queridos hermanos y amigos, necesitamos acercarnos a la iglesia. Más allá del placer que significa ser parte de ella, necesitamos tomar también la responsabilidad individual y colectiva de ser iglesia. Necesitamos llevar nuestra experiencia a todas las áreas de vida en donde Dios nos permite estar presentes. El mundo cansado necesita de una sombra en donde cobijarse y en donde encontrar saciedad a sus necesidades más básicas, y su necesidad más básica es su necesidad de Dios. Si volteamos para cualquier lado, encontraremos una verdad: solo el Evangelio de Jesús puede saciar esas necesidades, y el Evangelio de Jesús solo se encuentra en su iglesia. Amigo que nos visita, te compartimos la sombra de la bendición de Dios. Acércate, intégrate y encuentra transformación y vida. Iglesia Oreb, tenemos una gran responsabilidad. No nos permitamos la tragedia de incumplirla. Jóvenes, adultos, no nos permitamos la tragedia de incumplirla. Joven precioso, varón, joven precioso, tu testimonio, tu trato respetuoso, honorable y moral con las mujeres es un instrumento para que Dios te use y compartas vida. Echas a perder el plan de Dios cuando te portas inmoralmente, cuando haces las cosas mal. Los negocios adultos, nuestros negocios, nuestra honorabilidad en los negocios es sombra que cobija al mundo. La gente puede impactarse: este tipo es bien honorable, este tipo es neta, lo que dijo lo cumple. Me debía un dinero, me lo pagó. Me chocó el carro, se hizo cargo. Le salió mal el trabajo, me lo volvió a hacer, me dio garantía. Eso impacta a la gente y nos da la oportunidad de ser sombra que cobija al mundo. Pero cuando nos portamos igual que el mundo, ¿qué sombra vamos a dar? Estamos como la sombra del árbol aquel de mi tierra, ¿verdad? Que saca ronchas. Por eso les invito, hermanos, Oreb, seamos esa sombra que cobija el mundo en todo lo que hagamos. Y amigos que nos visitan, no somos la gran cosa nosotros como individuos, somos personas imperfectas, pero el Jesús que está entre nosotros nos da este ministerio de compartirte una sombra que te cobija. Es su evangelio precioso, su evangelio viviente, su evangelio que se predica al aire libre, su evangelio que es de uso rudo, ciertamente, porque se enseña con radicalismo. Su evangelio que te incluye a ti y a cualquiera porque somos diversos. Su evangelio que te puede transformar, su evangelio que te provee de un servicio que tú necesitas, porque en la iglesia se sirve a las personas que vienen. Así que, amigo que nos visita, te esperamos. Ven con nosotros y te haremos bien. Así le dijo Moisés al rey de otro país: ven con nosotros, te haremos bien. Eso te decimos nosotros a ti. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir esta palabra con mis hermanos y mis amigos. Gracias, Señor, por darnos el honor a la mayoría de los que estamos aquí presentes de ser parte de tu iglesia, esta sombra que cobija al mundo. Gracias, Señor, por el honor tan grande. No lo merecemos, pero lo aceptamos por tu gracia. Pero úsanos, Dios, como iglesia, por favor, que podamos, en un momento que nos sabremos de esparcir, Señor, unos minutitos que nos hemos de esparcir, que vayamos por donde quiera, siendo iglesia, iglesiando ahí en el restaurante, ahí en la casa del familiar a donde vamos a ir a comer hoy, ahí en la plaza comercial, en el cine tal vez, en la fila, tal vez en una reunión que tenemos con alguien, que ahí donde estemos sigamos ejerciendo la naturaleza de la iglesia. Pero
Pero también te pido, Señor, que sea alguien aquí que reconoce que hoy necesita aceptarte, que hoy necesita experimentar esa sombra que le cobije, pues que le puedas dar, Señor, el valor de hacerlo. Sigan orando, mis hermanos. Si tengo una pregunta, ¿hay alguien aquí que le quiere decir a Jesús: Señor Jesús, reconozco que tú puedes salvarme y tu iglesia me guías a hacer eso? Gracias por permitirme estar aquí, Jesús, porque ahora entiendo que tú puedes salvarme, perdonarme. Te doy mi corazón, Jesús. Ven a mi vida. ¿Alguien le quiere decir al Señor eso? ¿Le quiere entregar su vida a Jesús? Quiero orar por ti. Y si estás tomando esta decisión de entregar tu vida a Cristo, por favor, levanta tu mano ahí en tu lugar y dame permiso de orar por ti, pidiendo a Dios su bendición para tu vida. ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor Jesucristo: aquí está mi vida, te entrego? Dios le bendiga. Dios le bendiga, le felicito. Dios le bendiga, le felicito a los dos. Dios le bendiga. Pueden bajar su mano. ¿Alguien más toma esta decisión? Hágamelo estar levantando su mano ahí en su lugar. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Le felicito también. Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Son muchos y no alcanzo la vista tan lejos, pero veo manos levantadas. No sé si es él o ella, pero usted que está tomando esta decisión, Dios le bendiga. Felicidades por esa decisión. Si alguien más toma esa decisión, Dios le bendiga, le felicito también, señora. Si alguien más toma esa decisión, levante su mano ahora. Vamos a orar. Solamente les pido a los que levantaron su mano que se pongan de pie en su sitio. Y ahí en su sitio vamos a orar por ustedes. Póngase de pie, por favor, ahí en su lugar. Usted que tomó esta decisión, siga ahí de pie, por favor, y vamos a orar por usted. Si alguien más tomó esta decisión, póngase de pie. Hermanos, siervos, diáconos, abran sus ojos ustedes. Y si ven a una persona cercana a ustedes, vaya, oren por él, por ella, por favor. Oren por ellos, por ellas. Gracias, hermanas, hermanos. Que nadie de los que está de pie esté solo, que alguien esté orando por él. Sigan de pie, por favor, no se sienten. Si usted tomó esta decisión, siga de pie, porque quiero que alguien ore por usted. Oren por ellos, pónganlos en manos del Señor. Díganle a Dios: Señor, bendícelo. Oremos al Señor. Si alguien más está de pie y necesita que alguien esté con usted, espere ahí un momentito. Oremos. Señor Santo, ponemos en tus manos, Dios, a estas personas, hombres y mujeres, jóvenes, adultos. Dios Santísimo, gracias por tu iglesia que les provee de cobijo, Señor. Bendíceles, Dios, permíteles conocerte mejor, según el nivel de su encuentro, de su conocimiento contigo hoy, Señor. Por favor, nútreles, hazles crecer, bendíceles y úsanos como iglesia para compartir con ellos, Señor, más y más tu evangelio. Pongo en tus manos a cada hermano y hermana, cada nuevo hermano y hermana. Y otra vez te pido, Señor, que a nosotros, tu iglesia, nos sigas dando el privilegio de hacerlo así, Señor, para que el mundo crea. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliciten a esas personas de pie, por favor, ahí con un apretón de manos.